Buenas tardes, hermanos. Hoy me toca a mí y en esta tarde queremos hablar sobre la justificación. ¿Qué es lo que quiere decir justificación? Pues la justificación es que Dios nos declara justos delante de sus ojos. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado. En el Salmo 32, capítulo 32, versículos 1 y 2, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí vemos cómo el pecado está siendo perdonado y así el Señor nos ve justos ante sus ojos. Nosotros no nos podemos hacer justos, pero el Señor sí nos ve justos a través de la justificación que el Señor Jesucristo hace delante de nosotros. Esto lo podemos ver también en el capítulo 3, versículo 20 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que nos ayuda es a saber qué es pecado y qué no es pecado, pero no ni perdona ni puede justificar pecado. En el mismo capítulo 3, en el versículo 28, dice: Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Por mucho que queramos establecer obras por ley, nunca podemos justificarnos delante de él, porque la justificación es por fe nada más. Una vez que somos justificados delante de él, podemos verlo en el capítulo 2 de Gálatas 2:16, en el que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Estos pasajes son muy explicativos para decir que nuestros pecados son perdonados por la fe en Cristo. Vámonos a Hechos 13, capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Como hemos dicho antes, por la ley no justifica a nadie, sino solamente se justifica por medio del que cree y el que tiene la fe puesta en Jesús. A través de Cristo, Dios ve al creyente como si no tuviera ni pecado ni tuviera culpa, puesto que Dios ha puesto por delante la sangre de Jesucristo. Vámonos al capítulo 2 de Colosenses 2, el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Cristo es el que nos perdona y es el que nos da la vida eterna. El Señor quiere que también aborrezcamos el pecado y que cada día seamos santos porque Él es santo. Esto lo podemos ver en primera de Pedro, capítulo 1 de Pedro, en los versículos 14 y 16. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito:
Sed santo porque yo soy santo. El Señor quiere que seamos santos. El Señor quiere que lleguemos a la santidad, a ser igual que Él. Él desea y anhela de que seamos santos. Ahora bien, hay mucha gente de que pueden decir de que la persona, pues, yo soy santo, yo vivo, pero y el que no, pues el Señor no quiere. El Señor de hecho no ve con buenos ojos a aquella persona que se salta su palabra o su designio a la torera, ¿no? Si nos vamos a Éxodo 34, versículos del 6 al 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, para que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dice aquí en la palabra del Señor, ¿no? El Señor no va a tener por inocente al que se mantiene en el pecado, al que está ahí en el pecado, sino de que hay una rebelión. Ahora bien, en Romanos 5.1 nos dice de que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entre Dios y el hombre está el pecado, y hay una dicotomía, hay algo que no cuadra. Entonces, para ser justificados también necesitamos la paz que el Señor nos da. Y esa paz es la que hay cuando justifica Jesucristo al hombre, y entonces está el nexo, la unión está abierta. Y entonces hay paz que solamente la puede dar el Señor Jesucristo. No hay otra cosa que podamos seguir hacia adelante, sino solamente a través de Jesucristo. Para ilustrar esto podemos irnos a Lucas, capítulo 15, del 11 al 24, a donde se nos relata el hecho del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se va, malgasta todo lo que hay, todo lo que tiene, y llega un momento en que se ve con necesidad, se ve con hambre, se ve que está guardando cerdo y que nadie le da. Nadie le dice: oye, toma, aquí tiene la algarroba para comer y para calmar tu hambre. Sin embargo, dice: mi padre tiene allí obreros que tienen más comida que yo. Entonces se arrepiente y va en busca de su padre. El padre está allí en el camino, esperándolo, viéndolo, y cuando es recibido, lo pone otra vez en su sitio, lo restaura. Esa es la paz que hay, la restauración del hijo arrepentido que viene al padre, y el padre lo perdona y le da la justificación, lo pone delante de él, lo pone otra vez como hijo pródigo, no como hijo pródigo, sino como si no hubiera pasado nada, porque su padre lo perdona. Nosotros somos iguales. Cuando una vez que llegamos a Cristo y por fe creemos en Él, Él nos da la salvación, Él nos da la vida eterna, y entonces Él nos justifica delante de Dios. Dios nos ve a través de su palabra, nos ve a través, mejor dicho, a través de la sangre de Cristo, por lo cual estamos ya justificados. Así que, hermanos, justifiquémonos por medio de la fe delante de nuestro Señor Jesucristo y estemos delante de Él. Gracias.